Miren, nosotros vamos a darle ahora la bienvenida a nuestro panel de la tarde, que está compuesto por la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. También le damos la bienvenida a Joyce Dávila. Ella es líder de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, y a la doctora Yacira Sedano, que es psicóloga. ¿Y por qué tenemos este panel de 3 mujeres aquí con nosotros? Porque se ha revelado un estudio donde destaca que en las escuelas públicas del país, en el sistema público del país, ha habido un aumento de cerca de 180% de más casos desde hace una década. Así que esto es preocupante, qué bueno tenerlas aquí. Y más que preocupante, lo que quiero es, con esta realidad, cómo está el Departamento de Educación trabajando para atender precisamente la realidad de que 180% más casos de estudiantes con autismo están dentro de nuestro sistema. ¿Quién empieza? Yo tengo que decir que lamentablemente la visión de que hay un problema de política pública, de que hay un problema de país, el mensaje no ha llegado. Seguimos trabajando de la misma manera e inclusive ha habido iniciativas que... De la misma manera que hace 10 años. Sí. Estamos atendiendo a los estudiantes con autismo desde la misma forma que lo hacíamos hace 10 años. No ha cambiado nada. No solo eso, discutimos esas estadísticas que son de ellos, son el child count de ellos analizado por nosotros. Pero no han entendido, lo último que nos dijeron no fue la secretaria, que valga la aclaración, pero el personal de confianza de ella nos dijo que ellos no discriminan con ninguna condición, que las tienen que tratar a todos igual. Y yo le dije, es que nosotros no estamos pidiendo que sean más buenos con nosotros, porque somos más lindos, porque somos más lindos, nos los merecemos más. Es una cuestión de lógica, de planificación de un país. Correcto. Y que tiene que ir más allá, Arimar, y me parece bien importante, del Departamento de Educación. En los primeros años el Departamento de Salud, el que tiene jurisdicción primaria, a partir de los 3 años el Departamento de Educación, una transición que no siempre se realiza como se debiera, pero cuando esos niños y niñas cumplen los 21 años o reciben su diploma de escuela superior o completan los años que el departamento le deba, ¿qué hacemos? Entonces, no hay una conciencia de que aquí tiene que estar el Departamento del Trabajo y tiene que estar el Departamento de la Vivienda. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con un número creciente de personas que necesitan vivienda asistida? Y vivienda asistida no es una sola forma. Va a haber personas que necesitan monitoreo 24 horas al día. Va a haber personas que son capaces de mayor independencia y que ubicarlas en un hogar muy estricto pudiera ser una restricción indebida de su libertad. Y yo no veo que nadie en el Departamento de la Vivienda se esté haciendo esa pregunta, por ejemplo. Así o sea, el aumento, y lo que ustedes están planteando es que nosotros que hay un aumento en el sistema público de enseñanza, digamos que lo tenemos ahora ahí, es que va a haber un aumento en adultos con el espectro de autismo, las distintas manifestaciones de cómo se da. Entonces, digamos, el gobierno, yo sé que la senadora tiene la comisión que vela por este asunto allí en el Senado y han levantado ciertos asuntos, pero ¿qué alternativas ustedes le han planteado al gobierno que se puede hacer para esta transición? Particularmente después de 21 años, porque no tan solo pasa con estos casos, sino también con otras diversidades funcionales que el Departamento de Educación tiene que ver y de alguna manera u otra lo estamos tirando allá afuera y no sabemos qué va a pasar con ellos. Doctora. Sí, yo creo que en el caso del autismo, una de las cosas que tenemos que ser bien conscientes, que como es un espectro, pues hay mucha variabilidad en términos de cómo se manifiesta. Y como bien decía la senadora, ¿verdad? Había ocasiones donde podemos tener personas con un nivel de funcionamiento más bajo que podrían necesitar, ¿verdad?, de cuidado 24/7 o de vivir con sus padres, pero hay una gran parte de la población con autismo que sí puede ser independiente, que puede ir a la universidad, que puede estudiar, que puede casarse, que puede tener hijos. Y dentro de mi experiencia, una de las cosas que he visto es que una vez salen del sistema público de educación o ya cumplen los 21 años, hay como, ¿verdad?, un vacío y no necesariamente, incluso yo me encuentro a veces que no encuentro recursos donde yo referir mis pacientes o qué orientar a los padres. ¿Qué hacemos con ellos, doctora? ¿Los estamos dejando después de los 21 años sueltos en nuestra sociedad sin comprender sus retos que tienen para ser parte de esta sociedad? Y si pudiera ser que los dejamos sueltos, pero en realidad tú sabes dónde están, ¿verdad? Encerrados en las casas. En las casas. Con los padres, con las madres encerradas con ellos, deteriorándose ambos. Hasta que fallezca alguien. Porque yo lo viví.
Y ahora mi hija está en Estados Unidos, pero estuve 5 años sin ir a ningún sitio. Wow. Y mi salud se fue por el piso, y porque mi niña es bastante severa. Pero hay jóvenes que pueden lograr mucho y que están en sus casas porque no se le ha dado la transición correcta. ¿Sabemos cuál es la proporción, digamos, de personas con el espectro más severo versus los que son un poco más funcionales? Alrededor del 30% va va a tener comorbido, posiblemente discapacidad intelectual, pero más o menos el 70% puede ser bastante funcional. Hay que tener en cuenta también que dado a esa falta de servicios, muchas veces lo que estamos viendo en la población de adultos en particular es que entonces tienden a presentarse problemas de salud mental. Por ejemplo, ansiedad, depresión bastante severa, y entonces eso se complica porque en el país también hay un problema de acceso a los servicios de salud mental. Y muchas veces no hay servicios o profesionales que estén capacitados para brindar servicios de salud mental. Quiero escuchar, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque añádele que los hospitales están rechazando las personas con autismo para problemas de salud mental. Wow. ¿Y cuál es la alternativa, senadora? ¿Qué debemos de hacer como política pública para enfrentar esta realidad y atender a esta población? Hay legislación que lleva, ¿cuántos años lleva vida? 20 años. No, perdóname, desde el 2012. Que está diseñada específicamente para esa transición. En teoría está muy bien y se está trabajando, se aprobó ya en el Senado y pasó a la Cámara una medida que pudiera sustituir a la ley vida. El problema no está en el papel, el problema es cómo hacemos que cada agencia, cada entidad asuma su parte. Te hablaba, por ejemplo, del Departamento de Vivienda, el Departamento del Trabajo. No es simplemente que tú le digas a un patrono y te doy un incentivo si contratas a una persona con autismo. Tú tienes que, la inclusión no es depositar a alguien, tú tienes que preparar los espacios de trabajo, tú tienes que preparar las comunidades. Y eso no se ha comenzado a hacer y no se necesita la reinvención de la rueda para hacerlo. Necesitamos darle duro a esto y que desde la administración, desde el gobierno, se baje una directriz clara para que todo el sector, o sea, todo el organigrama, como menciona la senadora y como menciona María Joyce, debemos de incluirlo para darle una mejor vida